buenos días, amada audiencia de Radio Vida 97.5. Estamos en una mañana muy bendecida, puesto que gracias a Dios el día de hoy podemos hablar y testificar de la palabra del Señor. Gracias, amado Dios, les damos la bienvenida a su programa de Mujeres de Dios en Victoria, un espacio de ministerios de gracia y gloria, diseñado para fortalecer, animar los corazoncitos y edificar vidas por medio de la palabra de nuestro amado Salvador. Amén. Pues bueno, sean bienvenidas y hoy tenemos una palabra que tocará profundamente el corazón de toda mujer que ha atravesado dolor, lucha, pérdidas o procesos difíciles. Y por fe decimos que todas las dificultades que hemos atravesado, porque yo creo que todas las mujeres hemos atravesado por pruebas, y no nada más mujeres, sino hombres y mujeres, vamos a atravesar por diferentes pruebas, por diferentes sufrimientos, y pero pues gracias a Dios que el Señor ha estado con nosotros en cada proceso, amén. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy importante que va a transformar y edificar nuestras vidas. El tema se llama Transformadas en nuestro entendimiento en medio del sufrimiento. Nuevamente le doy el título del tema, Transformadas en nuestro entendimiento en medio del sufrimiento. Y bueno, vamos a dar continuidad al tema. Este tema está basado en Romanos 8:18. Mi amada, ¿me podría...? Claro que sí, con gusto. Dice la Escritura, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Hermana, yo creo que para aquellos que han dicho, desafortunadamente a veces lo que cometemos muchos hermanos en Cristo, que cuando nosotros pues compartimos el Evangelio, les decimos, ven y todas tus aflicciones se van a acabar. Todos tus sufrimientos se van a acabar. Ese es un error bien grande. Enorme, sí. Porque esto es antibíblico. Déjenme decirles, y tampoco nos vamos a asustar, porque no, déjenme decirle que el sufrimiento no es el final de este proceso por el cual nosotros estamos atravesando. Si en estos momentos estás teniendo un proceso, ya sea de enfermedad, ya sea económico, ya sea con tu familia, déjame decirte que este proceso va a terminar. El sufrimiento no es el final. El sufrimiento, déjame decirte que es parte del proceso de transformación que Dios tiene para tu vida. Y la mayor parte del tiempo la gente que pasamos por esas etapas, esos procesos, incluso nos resistimos al proceso, ¿no? No queremos sufrir, queremos que las cosas sean diferentes, ¿no? Pero la palabra del Señor aquí nos está enseñando que nosotros vamos a pasar por ese proceso, pero también depende en dónde vamos a poner nuestra confianza. Amén, hermana. De hecho, evadimos el sufrimiento. Queremos evadir el sufrimiento. Yo creo que todos. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Créanme que cuando sufrimos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestras emociones, cómo sufrimos y lloramos bastante. Pero tenemos una promesa, es que el Señor está con nosotros. Dice en Salmo 91 que el que habita bajo la sombra del Todopoderoso habitará bajo. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso o del Omnipotente. Amén, así bajo del Dios amado, del Padre Celestial. Y el Señor no lo habla dos veces. Cuidado. Lo mismo, pero así sí es, nos habla dos veces es porque está confirmando su palabra, amén. Así es. Pues bueno, usted tocó una palabra que es muy importante, resistencia. La resistencia es muy importante en todo proceso. Hay resistencia en el ejercicio. Yo, por ejemplo, cuando he ido a hacer ejercicio, hay como una parte en los entrenamientos que nos dan que se llama resistencia. Resistencia, bueno, si lo podemos ver de manera literal en el cuerpo, la resistencia es aclimatas a tu cuerpo para poder resistir durante ese lapso de tiempo de ejercicio para que tu cuerpo pueda ser fortalecido, ¿verdad? Tiene ese propósito, que tu cuerpo sea más fuerte, que puedas tener más condición física, que cuando llegues a una determinada edad, bueno, llegues con un cuerpo fortalecido, resistente al dolor. Eso es físicamente, anatómicamente.
¿Y cómo sería para un hijo de Dios resistir el sufrimiento? La palabra del Señor dice que perseveremos, ¿sí? Que pongamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra del Señor nos habla en el libro de Santiago, dice que, aquí se lo voy a leer, ¿sí? En el libro de Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Quién está alegre cuando está sufriendo? Nadie, ¿sí? Pero la palabra nos dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿sí? ¿Cuáles son las pruebas? Como lo hablaba hace un momento usted, hermanita, pruebas con la familia, pruebas en la economía, pruebas incluso hasta en medio de la iglesia, ¿no? Pero nosotros debemos de tener un sumo gozo porque hay un propósito en cada proceso que vivimos. ¿Y cuál es el propósito? Es que vas a salir fortalecido, o sea, a lo que quería, ¿y por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo en varias cartas siempre relaciona la actividad física con carreras, con metas que se propone, lo relaciona siempre con lo espiritual. Y si nosotros, los que han practicado ejercicio, cuando tú te ves, o tan solo subir escaleras sin cansarte, dices, vaya, ya tengo una buena resistencia física. Así que ese es el tip, hermanos. Si ustedes suben escaleras y se cansan, no tienen una buena resistencia física. Tienen que ejercitarse porque a la larga, en su corazón, pues lo van a sufrir. Entonces, es importante que nosotros podamos tener esta resistencia, amén. Y sí es verdad, la resistencia bíblica no solamente consiste en soportar dificultades, no significa yo soporto, que sí tiene que ver, pero no dice, sino es permanecer firmes en la fe en medio de este proceso, para que nosotros podamos ser transformados en nuestra forma de pensar, en nuestro espíritu. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, porque no nada más es yo escucho la palabra y somos oidores olvidadizos, sino obedecemos la palabra de Dios en medio de pruebas, oposiciones que todos los días se levantan, ¿verdad? Porque yo creo que cuando más nos disponemos a leer la palabra del Señor es cuando más oposición hay, ¿verdad? Que ya nos salió esto, que ya nos marcaron esto, que nombres, una oposición y un cansancio espiritual. ¿Cuántos no nos hemos cansado espiritualmente y hemos llegado a decir, Señor, ¿valdrá la pena todo lo que estamos haciendo? ¿Valdrá la pena todo este sufrimiento? ¿Valdrá la pena seguirle insistiendo a mi familia para que pueda acercar al Señor? Sí. Déjame decirte que así es. Sí. Vale la pena. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos está asediando. Y corramos con perseverancia, con resistencia, en la carrera que todos tenemos por delante. Tenemos que resistir, tenemos que perseverar. No te canses de hacerlo. Fíjense que voy a testificar algo cortito. Hace mucho tiempo, pues, venía mi familia de parte de mi mamá, yo digo de parte de mi papá, pues gracias a Dios, ahí van en el Evangelio. De hecho, gracias a que el Señor llamó a mi papá, es que yo en lo personal, porque mi esposo siempre él es más factible para poder escuchar, para poder recibir. Yo no, por lo mismo y no justifico, pero por lo mismo de lo que he padecido en la vida, es como que soy más resistente a ciertas cosas, no perseverante. Entonces me bloqueaba un poquito. Pero gracias a que mi papá llegó el Evangelio a su vida, pues pude escuchar del Evangelio, y el Señor abrió mis oídos espirituales, mis ojos espirituales y mi corazón, ¿verdad? Y durante mucho tiempo he orado por mi familia de parte de mi mamá. Y durante mucho tiempo hubo una oposición constante de idolatría de todo. Y a veces cuando ella venía, mi esposo le hablaba del Evangelio, ella se enojaba porque pues decía, es que cómo van a ofender a lo que yo creo, ¿verdad? Que no era en Dios, sino en otras deidades. Y con ello también mi tía. El día de hoy les puedo testificar para la gloria de Dios, porque todo esto es para la gloria de Él, es que ella ha tenido que soportar diferentes pruebas, ha resistido,
y todavía está perseverando durante esta prueba, pero está siendo transformada por medio de este sufrimiento para poder comprender el propósito que ahora tiene para con su vida. El día de hoy mi mamá me dice, ¿sabes qué, hija? Hace que como 10 días estuvo en el hospital nuevamente, ha sido casi ya 2 años de entrar y salir del hospital, no ha sido nada fácil el proceso que como familia estamos pasando, pero gracias a Dios me mandó un mensajito, mi hija, estoy bien, pude ir a la iglesia el domingo pasado, este domingo voy a volver a ir, y el día de hoy mi tía, que es su hermana, está viniendo a este congreso de mujeres, en el cual, pues, ella, cuando lo iba, o sea, definitivamente, imagínense, viven en el sureste, o sea, a lo que voy, amadas hermanas, es que si ustedes están sufriendo porque no pueden ver que su familia esté entregando a Cristo y que se están perdiendo, perseveren en la oración, resistan en medio de este sufrimiento, de este proceso, para que su entendimiento sea transformado y su fe, mis amadas mujeres, pueda ser de ejemplo para muchas más mujeres y que sí se puede, porque nosotros aquí estamos para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y decirles que sí se puede lograr soportar en el sufrimiento. Hace un rato la hermana habló de permanecer. La palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el que permanece en mí, permanece en mis palabras. Una de las cosas que a un hijo de Dios y también a alguien que no lo conoce, porque te invitamos a acercarte a Jesucristo por medio de la fe, es que tú permanezcas en Jesús. Jesús siempre va a estar al lado de nosotros y sabes que cuando hay más de 7,000 promesas en la palabra de Dios, que tú puedes echar mano de todas las promesas del Señor para cualquier circunstancia que tú estés viviendo, ¿sí? La hermana acaba de dar un testimonio poderoso de lo que el Señor ha hecho en su familia. Te podemos decir miles de testimonios porque para nosotros cada día es un testimonio de la mano de Dios sobre nosotros, ¿sí? El que tú estés sufriendo o estés padeciendo, aún conociendo de Cristo, ¿sabes qué? Toda la palabra del Señor en el apóstol Pedro dice que todos alrededor del mundo están padeciendo, así que nos gocemos por el padecer. Pero para ti que si estás sufriendo y padeciendo por cualquier cosa, sin el conocimiento de la palabra de Dios, hoy sí te hacemos un llamado para acercarte a Cristo. Que Él es la respuesta para todo sufrimiento, que muchas veces es que se te va a quitar, y eso lo comentaba muchas veces, que es un error que muchas veces se dice, ¿no? Que ya tu vida va a ser color de rosa. No va a ser color de rosa, va a ser maravillosa y el Señor va a emblanquecer tus pecados, pero vas a sentir completamente diferente. La palabra del Señor en el Salmo 34 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Ahora, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué es lo que Jesús nos dejó en su muerte y resurrección? Su paz. En medio de las tormentas, su Espíritu Santo. Él mismo presente en nosotros ahora. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Acércate a Cristo. Él es el que le puede dar solución a la puerta cerrada que a lo mejor tengamos muchos. Así que, amada mujer, si el día de hoy tú te estás cuestionando, ¿por qué estoy atravesando esta prueba? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué yo, Señor? Bueno, ¿por qué mejor no cambias la pregunta y dices, ¿y por qué no? Yo creo que el Señor nos da diferentes pruebas a diferentes personas. Mi prueba no va a ser la misma que la de la hermana Eva, ni su prueba va a ser la misma que la mía. Pero yo sé que el Señor nos da las pruebas porque sabe que podemos soportarla y porque juntamente con la prueba ya nos dio la salida. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que a veces nos enfocamos en el problema, vemos la tempestad. Yo siempre lo llevo a en ese pasaje donde dice que Jesucristo está en el barco. Esa es la promesa de Dios hasta el día de hoy, que Jesucristo está con nosotros, pero no lo creemos, no lo queremos ver. En el barco está con nosotros y vemos la tempestad, vemos como el barco se está moviendo y vemos todo eso y queremos, Señor, me estoy hundiendo. Pero, ¿por qué? O sea, yo lo que me pregunto, Señor,
¿Qué tenías tú en tu mente, en tu corazón, que en medio de la dificultad tú estabas tranquilo? Yo quisiera tener esa paz de Él, esa confianza, pero ¿sabe cuál era? La relación que tenía, la relación íntima que tenía con el Padre. Y eso es lo que nos falta a nosotros, es tener esa relación íntima. Si nosotros realmente conociéramos al Padre, no estaríamos agonizando, porque a veces hasta agonizamos y hacemos el problema más grande de lo que es, cuando realmente no es tan grande. Santiago 1, 2, 3 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, mis amados mujeres. Las pruebas no son un castigo. Para aquellos que dicen: hermanos, cuidémonos de qué es lo que dice nuestra palabra. Recuerden que lo que hay en nuestra boca es para bendecir o para maldecir. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces vemos que un hermano está pasando algún sufrimiento, alguna dificultad. Ay, es que le pasó esto porque pecó. No, tengamos cuidado con nuestras palabras. Las pruebas no son siempre un castigo, mis amados hermanos. Muchas veces, y sobre todo, es un entrenamiento espiritual para fortalecer tu fe. Para eso son las pruebas. El Señor usa las dificultades, las asperezas, las decepciones, los desánimos, los procesos dolorosos, las enfermedades, para formar creyentes maduros y resistentes en la fe. Amén, amén. Qué bello eso. Sí, pues le damos la gloria a Dios definitivamente por el hecho de pasar por los desiertos, procesos, porque te va a formar el carácter de Cristo. Así es. Es para eso hemos sido llamados. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando ya estamos en medio de la situación? Yo he aprendido que en los procesos o en los desiertos que he vivido, mejor alabo. ¿Sí? Te va a sacar más rápido pero si hay queja constante, nosotros, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Estamos decretando muerte sobre nuestra situación. ¿Sabes qué? Hablemos palabras de vida. ¿Qué voy a aprender de este proceso? Siempre salimos aprendiendo si tomamos una actitud diferente, no quejumbrosa, no negativa. Job, hermana, a mí me asombra mucho Job porque perdió todo. O sea, lo tenía todo. Nadie ha sufrido tanto como él y lo en perdió la tierra. Todo. Y sin embargo, él, hablando de la confesión de palabras, él decía en Job 13:15, aunque él me mate, en él esperaré. Así es. Esa es la confianza que debemos de tener. En el Señor espero, en el Señor espero. Y obviamente tenemos que aceptar la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque esa es su voluntad. Nada de lo que sucede alrededor nuestro está fuera de su control. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestra vida, es la voluntad del Señor. Pero dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y todos los que esperan en Él, todos los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuál va a ser el bien? Porque dices, ay, ¿cómo va a ser el bien, hermana, en medio del sufrimiento? Sí, mi amada hermana, aunque tú no lo veas, porque tú no estás, o sea, no, es que el problema, amados hermanos, es que nosotros no estamos viviendo en ese mundo espiritual, en ese mundo que no pertenecemos. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos en este mundo. Nuestro mundo debe ser sobrenatural, siempre vivir en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son sobrenaturales, son cosas que la naturaleza no puede entender. Sí, la palabra del Señor en el Salmo 37 nos dice que nos deleitemos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Que esperemos en Él, confía en Él, dice, y Él hará. Imagínate, a veces nosotros nos centramos muchísimo en nuestras circunstancias, ¿sí? Pero mejor pon tus ojos en Cristo, pongamos nuestros ojos en Él, ¿sí? Que Él es el autor y consumador de nuestra fe, y vamos a ver día a día que nuestro crecimiento, vamos a ir paso a paso, pero que ese sufrimiento o el proceso que estés viviendo es nuestro testimonio de mañana. Así es. Así que si tú estás pasando por un sufrimiento en estos momentos,
Deja que el Señor transforme tu mente, deja que el Señor trate contigo y recuerda que este proceso es para que tú permanezcas en el Señor y recuerda que tú debes de esperar en el propósito de Dios. ¿Cuál es mi propósito? Bueno, que el Señor haga su voluntad en mi vida para que espere yo el milagro de Dios en mi vida. A veces queremos milagros físicos inmediatos, pero el primer milagro que se está obrando en tu vida es espiritual, porque tu fe está siendo fortalecida, tu fe está siendo llevada a otro nivel. Y no es para que te quedes callada, no es para que la encierres lo que Dios hizo en tu casa, no, al contrario, es para que salgas y seas luz y testifiques de lo que Dios hizo en tu vida, porque así como tú estás sufriendo, otra persona necesita saber de lo que Dios hizo en tu vida y de lo que va a hacer en esa persona. Ese es el propósito que toda hija de Dios tiene. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa y recuerda, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Bendiciones.